Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Esto es un breve taller bien modesto sobre cómo contestar preguntas de examen, específicamente preguntas de discusión, aunque en cierta medida el análisis básico que les voy a compartir sirve también para contestar una pregunta de multiple choice. Pero las preguntas de multiple choice o de selección múltiple y de discusión evidentemente son bien distintas y lo vamos a mencionar, pero el análisis en cierta medida, aunque uno no lo pensaría, puede ser el mismo. En todo caso, especialmente una pregunta de discusión, pero en todo caso hay que respirar, ¿verdad? Tener la mente tranquila y leer cuidadosamente, ¿verdad? A veces el estrés o la prisa nos lleva a leer por encima la pregunta, y aunque en la vida y en la escuela de Derecho hay ocasiones para leer por encima las cosas, el momento de enfrentarse a una pregunta no es ese, ¿verdad? Tienen que leer cuidadosamente, empezando por las instrucciones del examen. Habemos quienes incluimos instrucciones específicas en nuestros exámenes y no seguirlas puede traernos problemas innecesarios. Por ejemplo, ayer me comentaba un profesor que lleva menos tiempo enseñando que yo, que dio un examen de práctica que específicamente decía que no se colocara el nombre. Distinto al mío. Los míos específicamente piden que se coloque el nombre, porque mis exámenes en años recientes son de multiple choice, y no importa que yo sepa quién está contestando, porque no hay, a diferencia de quizás una pregunta de discusión, no hay break para que me afecte quién está contestando. El de él decía que no se le pusiera el nombre y alguien le puso el nombre. Y me preguntaba, ¿qué tú harías en una situación como esta? Era un examen de práctica, o sea que lo que va a ser un momento para explicar, pero ¿qué yo haría? Yo quitaría puntos por eso. ¿Está bien? O sea que hay que tener bien pendiente las instrucciones del examen, por favor, síganlas. Las mías, por ejemplo, dicen, no se atenderán preguntas sustantivas, no se pare a preguntar. Si se para a preguntar, me va a tener que entregar el examen antes de regresar a su asiento. Pues eso es bien importante, es una instrucción bien importante. Yo he tenido estudiantes llorando, porque yo pongo en vigor la instrucción, que se las adelanté por email, se las escribí en el examen y se las dije verbalmente en el examen. Y en la abogacía, una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es a escuchar las instrucciones y a seguirlas. ¿Sí? Bueno, lo próximo. Se enfrenta a la primera pregunta. Lea la situación de hecho, si tiene una situación de hecho, ¿verdad? Léala con calma, léala bien. Si a usted le gusta marcar o subrayar o highlightear en colores, pues hágalo, fantástico. Léala bien. Y lea la pregunta. Por la pregunta me refiero a lo que a veces se le llama el llamado. Suele estar al final. Y es con esta situación de hechos, ¿qué es lo que la profesora me está pidiendo que conteste? La idea es que usted conteste la pregunta que le están haciendo, no la que hubiese querido que le hicieran. ¿Está bien? Lea bien no solo la situación de hechos, sino la pregunta o las preguntas. ¿Por qué? Porque mientras esté leyendo la situación de hechos, como estos son temas que ustedes han estudiado, le van a estar viniendo a la mente ideas. Y eso está muy bien. Pero el momento de enfocar esas ideas es cuando se enfrenta a la pregunta específica, porque una misma situación de hechos puede dar paso a distintas controversias. Y usted tiene que atender la que le plantean o las que le plantean. ¿Verdad? Lo próximo. Organice sus pensamientos antes de comenzar a escribir. ¿Verdad? En una pregunta de multiple choice esto no hace falta, uno lo está haciendo todo en la cabeza. Pero una pregunta de discusión es preferible bosquejar brevemente en una esquinita, bosquejar la contestación. Y entonces, si le están proveyendo un espacio específico para contestar, tenga en cuenta que si no se organiza y no bosqueja un poco su contestación, puede que no le dé. Y dependiendo de las instrucciones del examen, puede que eso le afecte. ¿Sí? O sea, que tengan en mente. Además, que bosquejar un poquito la contestación, ya sea en el papel o en la mente, nos ayuda a escribir más claramente. A escribir en oraciones completas cuando nos sentamos a escribir. A no estar borrando, a no estar tachando. Y todo esto tiene un efecto en el corrector. De igual manera que tratar de respetar las reglas de gramática y ortografía en la medida de lo posible. Todo esto tiene un efecto en el corrector porque fíjense que el corrector
o la correctora no va a estar leyendo únicamente su pregunta, sino que dependiendo del tamaño del salón, del curso, el corrector o la correctora va a estar leyendo un montón de las mismas contestaciones, de contestaciones a la misma pregunta, ¿verdad? Y eso, por experiencia, se vuelve cansón, ¿verdad? Y entonces, imagínese que usted cuando está estudiando, ¿verdad? Y se le está nublando ya la vista de todo el tiempo que lleva estudiando, pues imagínese que está corrigiendo y entonces se enfrenta a una contestación a pregunta que no se entiende con una letra de farmacéutico o llena de errores, ¿verdad? Que hay que estar haciendo un ejercicio de hermenéutica para entender qué es lo que se está diciendo, llena de tachones, pero eso no ayuda. Eso no ayuda. No son cosas que necesariamente le vayan a afectar en su puntuación, a menos que las reglas del examen específicamente lo digan. Ojo de nuevo con las reglas del examen. Pero no ayuda. En la reválida, por ejemplo, que los correctores de reválida tienen que leer cientos de contestaciones a la misma pregunta que ellos no redactaron, que ellos no diseñaron, y por lo menos en otra época, no sé si todavía, llevando a cabo ese trabajo por amor al arte, ad honorem, o básicamente ad honorem, porque tampoco es que les pagan o no les pagan bien por eso, pues, ¿verdad? Uno tiene que tratar de facilitarle el trabajo de corrección a esa persona. Y entonces, de ordinario, yo siempre recomiendo para una pregunta de discusión en específico, tratar de seguir los pasos mentales conocidos por el acrónimo de CREAR, especialmente si es una pregunta tipo reválida. Y son los siguientes pasos. No me está respondiendo ahora. Ahí. Identificar la controversia, aunque por identificar la controversia típicamente no van a tener puntuación, dependiendo del examen. Hay exámenes, la reválida no da puntos por identificar la controversia, porque la reválida hace preguntas sencillas, straightforward, y te está dando la controversia. Es el llamado, la pregunta te dice específicamente, atiende el asunto de jurisdicción sobre la materia, por ejemplo, y sabes cuál es la controversia, jurisdicción sobre la materia. Pero como la reválida tiene múltiples preguntas atadas a una misma situación de hechos, yo siempre recomiendo identificar la controversia para, de nuevo, facilitarle el trabajo a la correctora. Puede que un examen de derecho les dé puntos por identificar la controversia, porque les presenta una situación de hechos compleja y los quiere hacer pasar más trabajo y quiera que usted identifique cuáles son las controversias que surgen de ella. Si usted ya se acostumbró a crear, pues lo primero que va a hacer es identificar la controversia que va a estar atendiendo, ¿verdad? Y lo próximo, que muchas veces es lo más importante, y en la reválida ciertamente es bien importante, es escribir ahí las reglas, las normas de derecho que controlan esa controversia que usted está atendiendo. Las normas, el estándar aplicable, va a depender un poco de la materia, ¿verdad? Pero en una pregunta de discusión, típicamente, a menos que sea bien cortita, de esas que le está diciendo, esta pregunta de discusión tiene 2 puntos. Normalmente una pregunta de discusión, que usualmente le va a decir cuántos puntos están adheridos a ella, va a requerir que usted identifique las reglas y ahí usted, o el derecho aplicable. Y ahí usted no va a escribir todo lo que le venga en mente, sino todo lo que le venga en mente relacionado a esa controversia que está atendiendo. ¿Sí? Asegúrese de incluir también las excepciones, porque si hay excepciones, puede que la guía de corrección contemple que usted las mencione. Además que las excepciones pueden estar presentes en la situación de hechos, ¿verdad? Y usted no quiere que se le olvide y quiere tenerlas ahí escritas. Y entonces, el paso más ignorado en muchas ocasiones, porque por lo menos a mí, tengo que obligarme mi cerebro no funciona así. Mi cerebro me dice, ok, identifique la controversia, este es el derecho aplicable, resuelvo así. En las preguntas de discusión de derecho, ciertamente en la reválida y en muchas clases, hay que aplicar ese derecho que acabamos de identificar a los hechos. Y eso nos puede sonar un poco repetitivo, pero hay que hacerlo. Es decir, con esta situación de hechos, se da o no se da esta norma, aplica o no aplica esta norma por lo siguiente, porque el personaje hizo esto, no hizo lo otro, ¿verdad? Usted acude a los hechos y utiliza los hechos en su contestación para hilvanarlos con el derecho que acaba de mencionar. Y lo último es resolver. Por resolver, normalmente en una pregunta de discusión de derecho va a haber un punto, quizás 2. La pregunta puede que valga 10, 15, 20 puntos. Y bien puede ser que por resolver correctamente lo que reciba sea 1 o 2.
La revalida es así, hay un punto por resolver. Cada controversia, pero un punto. Fíjense que en una pregunta de multiple choice, toda la puntuación gira sobre que usted resuelva correctamente. El análisis para atender la pregunta de multiple choice es esencialmente el mismo. Y el proceso, usted lee con calma la pregunta, lee qué específica, la situación de hechos, lee qué le están preguntando, lee las alternativas, que normalmente son 4, y entonces en su mente identifica cuál es la controversia, cuáles son las reglas aplicables, cuáles son las excepciones. Importante que si una de las alternativas dice siempre o dice nunca y hay alguna excepción, esa no es, ¿verdad? Aplica el derecho que usted conoce y que identificó a la situación de hechos que le está presentando sin hacerle fuerza a la situación de hechos. No pelee contra la situación de hechos, no pelee contra lo que le están dando. Si la situación de hechos dice que demandado fue negligente, no se ponga a defenderlo, a buscar cuál es la alternativa que concluye que él no fue negligente, porque los hechos a usted no le parece que demuestren negligencia. No, no, la situación de hechos le está diciendo que fue negligente. Grab it and run with it, ¿ok? Fue negligente. Y eso va a condicionar la alternativa que usted va a terminar seleccionando. Y resuelve. Y en un multiple choice, en resolver se va todo. Pero usted puede que haya hecho bien todo lo anterior y escogió la que no era al final del día y perdió la puntuación de esa pregunta. En una pregunta de discusión, tenemos la ventaja de que la mayor parte de los puntos no van a estar atados a que usted resuelva. De hecho, van a ser los menos. Y les traje una pregunta modelo de Derecho Procesal Civil, que no es una de mis materias, pero mis materias no se enseñan en primer semestre, así que esta me la compartió el profesor Alomar el año pasado, y vamos a ir brevemente sobre ella. Entonces, una pregunta tiene su nivel de complejidad, por lo menos para mí, que no estoy tomando procedimiento civil, pero tampoco es nada del otro mundo. Un menor de edad sufrió quemaduras serias utilizando una pistola de luces de bengala, que es de esas que se usan para mandar señales, flares en los botes usualmente, que fue manufacturada por una compañía de Florida que se llama Candles. Esa compañía fue incorporada bajo las leyes de la Florida, ahí están sus oficinas, su centro de operaciones, y lo que pasa es que el padre del menor fue a la Florida y ahí compró la pistola de luces de bengala para traerla a Puerto Rico. La compañía tiene un edificio en San Juan con varios espacios de oficina que alquila a distintas compañías y genera cierto dinero al año, ¿verdad? En un sinnúmero de ocasiones la compañía ha tenido que demandar en los tribunales de Puerto Rico en cobro de dinero por los cánones de arrendamiento de esas oficinas. Candles, la compañía, no manufactura ni vende productos, ni tiene agentes ni oficinas de venta, ni circula catálogos, ni promociona sus productos en la isla. Tampoco está autorizado por el Departamento de Estado para hacer negocios en Puerto Rico. Sí tiene una página de internet donde promociona sus productos y permite acceso y ventas al mercado de Puerto Rico, pero no ha realizado ventas a través de esa página de internet. Padre presenta una demanda por daños y perjuicios contra Candel para recobrar, y quizás no enfaticé, aunque lo dice aquí, que Candel sabía que Padre se iba a traer el producto para acá. Candel entonces presenta una demanda en daños y perjuicios contra, Padre contra Candel para recobrar los daños sufridos por el hijo que se quemó con la pistola de bengala. Emplazó a Candel mediante dictos. Candel compareció al pleito para solicitar la desestimación de la demanda por falta de jurisdicción sobre su persona, alegando que es una corporación foránea sin contactos mínimos con Puerto Rico. Pedro Padre se opuso, alegando que Candel sí tiene contactos mínimos con la isla y que tenía conocimiento de que el producto se usaría en la isla, que poseía bienes muebles, generaba ganancias y presentaba demandas en los tribunales de Puerto Rico, y que promocionaba sus productos en internet y daba acceso a ventas de esos productos en el mercado de Puerto Rico a través de la internet. Esa es nuestra situación de hechos, ¿verdad? Nos vienen a la mente un montón de cosas cuando la leemos, pero tenemos que ir específicamente entonces a la pregunta que nos está haciendo aquí Alomar. Explique, analice y fundamente si los tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción sobre la persona de Candel y analice y explique los méritos de cada argumento de Pedro Padre. Entonces, y aquí hay un typo, esto lo tenía que yo, la pregunta original de Alomar era de 15 puntos, yo la modifiqué y la simplifiqué un poquito. Hay 12 puntos que el redactor de la pregunta entiende que se pueden obtener atendiendo estas controversias con esta situación de hechos.
Eso ya nada más ya nos dice que esta no es una pregunta de contestar en 2 o 3 minutos, ¿verdad? No, si la pregunta es de 2 puntos, 2 o 3 puntos, pues probablemente hay un montón de esas y usted sabe que tiene menos tiempo para cada una. Pues a esta le tiene que dedicar su tiempito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si puedo volver al PowerPoint. Y entonces, slideshow from currency. Muy bien. Bueno, la controversia es la posible jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico sobre Candel, por lo menos la controversia principal, ¿verdad? La guía no tiene un punto por identificarla, está básicamente dada. Esta no es ese tipo de preguntas que le dice cuáles son las controversias que surgen de esta situación de hechos. Esas son más difíciles normalmente, ¿verdad? Y entonces, pues vamos directamente a identificar cuál es el derecho aplicable que tenemos que contestar. En esta ocasión, la guía espera que contestemos que como regla general los estados y sus tribunales solo tienen jurisdicción sobre las personas que están ubicadas dentro de su territorio. Esa es la regla general. En una contestación de pregunta de discusión siempre hay que exponer las reglas generales, ¿verdad? Ahora, es posible que un tribunal tenga jurisdicción sobre un no residente no domiciliado que no ha consentido a la jurisdicción del Estado, según la doctrina de contactos mínimos, pero para ello es necesario que el demandado haya hecho una de varias cosas que vamos a ver a continuación. Que haya realizado actos deliberados hacia el foro, que se aproveche de las ventajas y los beneficios que ofrece el foro y, aunque más bien sería que tenga un vínculo con el foro y la causa de acción. Es indispensable que la causa de acción esté relacionada con o surja con los contactos del demandado con el foro. Esas son las normas generales, ¿verdad? Las normas generales que aplican a este tipo de controversias, no solo a esta pregunta, sino a este tipo de controversias. Y entonces, esas normas generales las amarramos con los hechos. Candles es una corporación de Florida con oficinas y agentes de venta en Florida que no promociona sus productos ni tiene agentes en Puerto Rico. De los hechos no surge que Candles haya seleccionado a Puerto Rico como foro para hacer negocios. El conocimiento de que el producto se usaría en la isla sin más no es suficiente para adquirir jurisdicción. Haría falta un acto deliberado del demandado hacia el foro. Viajar a Florida para comprar el producto y traerlo a Puerto Rico, llevárselo a Puerto Rico, fueron actos unilaterales de parte del demandante hacia el demandado, no fueron actos del demandado hacia el foro. Tener una página de internet sin más no es un acto deliberado hacia el foro. Si no existe una promoción dirigida a Puerto Rico o un diseño del producto para Puerto Rico, no se puede decir que Candles ha seleccionado el foro de Puerto Rico como uno en el que ejercer negocios. La posesión de bienes inmuebles, generación de ganancias y presentación de demandas en los tribunales de Puerto Rico son actos no relacionados con la causa de acción de daños y perjuicios por producto defectuoso que estamos atendiendo. Así que en conclusión, ahora viene el punto de resolver. Después de que hemos encontrado 11 entre exponer el derecho y aplicarlo a los hechos, el punto de resolver es que, en conclusión, los tribunales de Puerto Rico no tienen jurisdicción sobre la persona para atender la demanda de daños y perjuicios presentada por el desperfecto de la pistola de bengala. Entonces, ¿que cada una de estas cosas se puede decir en palabras distintas? Sí. Te las puede decir en sus propias palabras y típicamente se le va a dar el punto. Que se pueden decir que estas oraciones son oraciones bastante complejas o completas y usted puede atender y contestar y decir esencialmente lo mismo en menos palabras. Sí, pero mientras más se asemeje su contestación, mientras más completa sea su contestación, más se va a asemejar a la guía de corrección, probablemente. Por lo menos más le va a gustar al corrector. Si usted escribe de manera ambigua, si usted escribe de manera dubitativa, como diciendo, sí, pero bueno, quizás, pues mire, usted se está exponiendo a que quien esté corrigiendo no le quiera dar el punto. Todas esas son razones por las cuales yo me he alejado de las preguntas de discusión. Yo gravito hacia preguntas de multiple choice. En la pregunta de multiple choice, usted llegó o no llegó a la contestación correcta. Y no hay break de discutir contra ella, a menos que, claro, yo me haya equivocado, haya redactado mal la pregunta o no haya contemplado un aspecto de la controversia que podría llevar a que haya más de una contestación correcta. Eso me pasa, qué sé yo, como en el 1% o 2% de las preguntas que
asigno como examen, que presento como en mis exámenes, pues de vez en cuando alguien me argumenta y me convence. Pero es raro. Una pregunta de discusión, usted usualmente tiene más juego de pie, más wiggle room, ¿verdad? Para pescar los puntos, como le dicen. Y usted aprovéchelo. Pero mi exhortación es a que escriba con corrección, claramente, de manera organizada, y que conteste de la manera más completa posible. ¿Está bien? Hasta ahí llega la presentación y nos sobran 10 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta específica que quiera atender. Si no, los dejo aquí con quizás lo más importante, ¿verdad? Que es el acrónimo sencillísimo, ¿verdad? Con el que podemos atender no solo prácticamente cualquier pregunta de discusión, sino como vimos también las preguntas de multiple choice, aunque usualmente ahí lo vamos a hacer en nuestra cabeza, no en el papel. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda, comentario? Sí. Ah, perfecto. Sí, porque si no, no nos escuchan los compañeros. Mi duda es relacionada a los últimos dos pasos de aplicación a la situación de hecho y resolver, porque no entiendo muy bien la diferencia entre ellos. Y era para ver si lo podía clarificar. Sí, y no necesariamente es evidente. De hecho, yo he visto preguntas de reválida en las que colapsan estos dos pasos en un solo punto. A mí típicamente no me gusta que yo no redacto preguntas así. A mí no me gusta abarcar más de lo que puedo agarrar. A veces el que redacta la pregunta quiere meter muchas controversias y entonces cuando tú vienes a ver los puntos están distribuidos hay un punto para un montón de cosas y no queda muy claro. Aplicar a la situación de hechos es como sentar las bases, es el paso antes de resolver. Encontramos el derecho. El derecho. Me voy a alejar de esta pregunta, me voy a remitir a mis materias de comodidad. Por ejemplo, asesinato en Puerto Rico es esto, esto y esto, ¿verdad? En este caso, Pedro, personaje, hizo esto y esto. Aplicar el derecho a la situación de hechos. Por lo tanto, Pedro no cometió asesinato, digamos, resolver, ¿verdad? Que se puede colapsar la aplicación del derecho a la situación de hechos y el resolver. Sí se puede, y como les digo, a veces en la revalida lo hacen, pero no siempre. Y si usted contesta de manera organizada, completa, ¿verdad? Y dándole una oración completa a cada idea, se asegura de que si la guía es como esta que vimos aquí en esta pregunta de modelo, que es bien específica, usted recoge más puntos que si contrae las cosas. ¿Está bien? Se asegura de que el corrector vea que usted atendió la aplicación a la situación de hechos y el resolver. Si lo empuja todo dentro de una misma oración, puede que el corrector no lo vea y que le dé uno de los dos puntos nada más. ¿Algo más? No. Bueno, pues esto está fantástico porque entonces en línea, tenemos preguntas en línea. Déjame ver, tú la ves para no tener que salirme de la pantalla. Por lo menos en el chat no hay nada. En el chat no hay nada. Ah, pues. Déjame stop sharing my screen. Y abrir aquí. Exacto. No hay preguntas en el chat. Esto está fantástico porque, claro, puede ser que nadie haya entendido, pero yo me voy con que todo el mundo entendió y nadie tiene dudas. Sí, compañera. Sí, buenas tardes, sí, es tarde. Me surgió esta duda haciendo un practice test en la cuestión del punto por mencionar las reglas. ¿Es válido parafrasear las reglas o se tiene que decir explícitamente cómo aparece, digamos, en las reglas de procedimiento civil en este caso? Normalmente, eso no es algo que a mí me quitaría el sueño en el sentido de yo obligarme a recitarlo, ¿verdad? Normalmente, si el corrector entiende que usted identificó cuál es la regla y la está expresando de manera razonablemente correcta, va a ser suficiente. Usted conteste de la manera más completa posible, de la manera más similar a la norma que estudió que pueda, ¿verdad? Pero no se estresen demasiado por eso, porque esos estreses se agregan y son los que nos llevan a cometer errores verdaderamente importantes. ¿Está bien? Cuando esto probablemente es una tontería que no la va a afectar. En tanto usted no esté mezclando conceptos.
Claro, si la contestación, si la norma es sobre temeridad y usted explica negligencia, pues lo hizo mal, ¿verdad? Pero utilizar sus propias palabras, normalmente eso no es problema. Bueno, eso no se le requiere a los fiscales cuando están imputando delito en una alegación, en una acusación, que es un pliego formal. El tribunal les ha permitido usar palabras que comunican lo que es el elemento del delito. Y típicamente los profesores de derecho tenemos cierta flexibilidad con eso, especialmente si la persona está contestando de manera organizada, de manera clara, sin estar escribiendo disparates, sin estar haciendo tachones de más, ¿verdad? Y ciñéndose al espacio que le asignamos. Y un poquito por esa línea, si en la regla solamente me aplica una parte de ella, ¿la tengo que mencionar completa de todos modos o solamente basta con yo mencionar lo que yo considero relevante a la situación de hecho? Pues yo creo que depende un poco, en mi opinión, depende un poco de cuántos puntos yo estoy identificando que esta pregunta tiene y si yo vi los puntos. O sea, si yo veo, si yo no encuentro los puntos, si la pregunta dice que tiene 10 puntos y yo no los encuentro, quizás están en incluir cosas que no vienen directamente a contestar la controversia, pero que son parte del derecho sobre ese asunto. Si yo veo claramente el montón de cosas que puedo decir y dónde están los puntos y el montón de excepciones y la aplicación a los hechos compleja, pues probablemente no hace falta que esté entrando a cosas que ya yo mismo estoy descartando como que no son particularmente pertinentes. Y también tiene que ver cuánto tiempo tengo, ¿verdad? Si estoy cómoda con el manejo del tiempo, si entiendo que tengo tiempo de más, pues no está de más que añada un poquito. Por añadir no le van a quitar puntos, por añadir algo que es correcto especialmente y que simplemente no viene necesariamente al caso, no le van a quitar puntos. Y quizás usted fluye mejor escribiéndolo todo, porque pero ante la duda en cuanto al tiempo, al espacio que tengo para contestar, que de nuevo puede que sea importante, pues mejor ceñirse a lo que sabemos que es relevante y excluir lo que no lo es, pero va a depender un poco. Muy bien. Terminamos para no ocuparle el salón a los compañeros que vienen a tomar clases, así que les agradezco que hayan venido y quedo a sus órdenes. Espero verlos en un semestre ulterior en penal o en procesal penal.